La poda de árboles es muy importante porque está en juego la vida humana, ¿sí? Si se cae un árbol, si se quiebra una rama, si le sucede algo a una estructura de un árbol y hay personas abajo, los que están en juego son las personas. Entonces, si se nos cae una rama con un diámetro de 30 centímetros encima, nos mata. He ahí por qué es tan importante la poda de los árboles. Pero, siguiendo con esta misma teoría que hablábamos hoy, pensemos que el árbol no necesita podas. Dice, para empezar, la poda es una agresión al árbol, pero es necesaria producir árboles sanos, duraderos y seguros en el medio urbano. Esto que veníamos diciendo, ¿sí? Es necesario realizar las podas para la seguridad humana, ¿sí? Por eso los podamos a los árboles. Si no, no nos tendríamos que intervenir. El árbol en el campo no se interviene y vive y crece perfectamente. Pero nosotros que tenemos que convivir con los árboles, es necesario podarlos para nuestra seguridad. La mejor forma de reducir la poda al mínimo es esto que veníamos recién diciendo con los arbustos, elegir adecuadamente la especie, la variedad, acorde al lugar donde los voy a plantar. Si nosotros plantamos un árbol en un lugar donde va a crecer sin obstaculizar ningún paredón, sin obstaculizar ningún otro árbol, el crecimiento, sin obstaculizar una farola de luz, o sea, porque lo elegimos bien de tamaño, no pusimos un árbol de primera magnitud en un lugar donde necesitaba uno de tercera magnitud, entonces vamos a hacerle una poda, una intervención de vez en cuando, muy espaciada, y va a ser solamente para sacarle alguna que otra rama muerta. Pero no vamos a necesitar hacer una poda drástica en ese árbol. Y eso sería lo ideal, ¿sí? No podar porque sí. La poda debe tener un objetivo definido, justificado y debe usar técnicas acorde a alcanzar el objetivo, ¿sí? Entonces, no es podar porque llegó el invierno y es la época de poda, no. Hay que evaluar los árboles, mirarlos, fijarse si tienen ramas muertas y si tienen ramas muertas, bueno, en invierno los podamos. Si vemos que tiene un hongo, bueno, en invierno los intervenimos. Si tiene, no sé, bueno, ahora vamos a ver varios ejemplos, pero no podar porque llegó el invierno y es época de poda, como vamos a ver que pasa continuamente. La poda del arbolado tiene que estar definida según un plan de manejo de arbolado público, donde se establezcan cuándo, cómo y sobre qué árboles se va a trabajar y con qué frecuencia según sus ciclos de poda, ¿sí? Por ejemplo, acá en Neuquén, el año pasado se realizó una poda en una de las avenidas principales que hay eucaliptus, ¿sí? Son eucaliptus muy, muy viejos que tenían muchísima altura y se hizo una intervención desde el municipio donde contrataron a las grúas, hicieron podas de altura y hicieron todo un reconocimiento de todas las ramas que estaban en peligro y que ponían en peligro a toda la ciudadanía que pasaba por abajo continuamente porque es una calle súper transitada del centro de Neuquén. Entonces se hizo una intervención el año pasado que no se va a volver a hacer este año, porque aparte que le costó muchísimo al municipio realizarla, porque tuvo que contratar las grúas, los especialistas, bueno, hacer podas de alturas, fue mucho tiempo, cortaron el tránsito, era todo un problema a nivel tránsito de la ciudad, porque los ciudadanos se quejaban de que tenían el tránsito cortado, era un lugar súper transitado en horas picos, al mediodía, entonces fue todo un lío. Pero es una poda que capaz que la hacen, lo hicieron el año pasado y capaz que no la hacen más hasta dentro de 6, 7 años. Entonces hay ciclos de podas que hay que respetar y se hace con un manejo de control de poda, estableciendo cuándo la hacemos y para qué, ¿sí? Entonces, con esto les quiero decir que podemos organizar una poda masiva de un área, pero no la vamos a hacer todos los años, ¿sí? Sino hay que ir viendo cuándo la hacemos, estableciendo parámetros de que no necesariamente tiene que ser todos los años. Formar un árbol de estructura resistente y equilibrada demora muchos años, ¿sí? Destruirlo irreversiblemente con una motosierra, solo unos minutos. Imagínense cuánto, bueno, ustedes saben cuánto tarda un árbol en crecer a su edad adulta, a su máximo esplendor, y yo vengo con la motosierra y lo podo y lo aniquilo. Y después tiene otra vez que hacer un esfuerzo gigante para volver a crecer. Es ahí cuando yo les digo que con estas podas drásticas que le hacen a los árboles, que le sacan todo, lo único que se logra es un debilitamiento en sus raíces, porque en vez del árbol
generar energía para crecer más raíces, tiene que volver a formar su copa. Entonces gasta toda su energía en volver a formar sus copas, en volver a tirar chupones nuevos, en volver a tirar todo un follaje que lo tenía y que se lo sacaron drásticamente, y deja de generar raíces. Y ahí es cuando se hace la muerte de raíces y se pone en riesgo la vida del árbol. ¿Sí? La poda debe Jessica, ser, ¿sí? vos sabés que acá en mi pueblo, es un pueblo chiquitito, ya lo dije, de 400 habitantes, y todo lo que era, desde que comenzaba el pueblo hasta donde terminaba la ruta, eran árboles con una copa divina, invierno y verano. Y hace 2 años, sí, vino un tipo, no sé si era ingeniero o qué, los podaron, pero los pelaron de una forma, o sea, ramas, todo, agarraban la motosierra y vos veías, te daba pena, te daba mucha pena. Y ahora hay árboles, a algunos les costó horrores sacar ramitas, hojitas, y otros los están sacando y reponiendo. No hubo forma de que vuelvan a ser los de antes. Cuando todos los Exactamente. años que hacían, sacaban así las ramas que se venían muy largas, muy grandes, armaban un poco la copa para que no molesten con los cables de luz, o las casas, qué sé yo. Destruyeron la arboleda. Bueno, esa poda que hacían antes es la correcta. Esta poda que hacen ahora, esto de mocharlos y matarlos, está errado. Lo que pasa es que cuesta mucho cuando cambian las gestiones, vienen los nuevos intendentes con gente que Eso ponen a pasó. cargo, ponen gente nueva a cargo de la poda del arbolado urbano que no conoce nada, y lamentablemente pasan estas cosas. Nadie sabe, no hay no hay una educación para el podador. Entonces los podadores hacen cualquier cosa y muchas veces le erran mal. Acá lo que pasa es que hay gente que se especializa, acá desde la escuela de jardinería, están dando cursos a los diferentes municipios sobre la poda, porque es la época de poda, ahora en este momento están todos los podadores a full. Entonces, antes de que empiece la época de poda, hacen cursos, los educan, o sea, hacen cursos para enseñar sobre la poda del arbolado urbano, pero ¿qué pasa? Cambian las cuestiones y otra vez tenemos que volver a reeducar al podador, porque cambian los podadores. Y otra vez, entonces la gente de la escuela de jardinería dice, hace 50 años que nos dedicamos a educar a los podadores y siempre nos pasa lo mismo, o sea, cambian las gestiones, vienen nuevos podadores y parece que no hayan aprendido nada, porque tienen que volver a reeducarlos. Y muchas veces falta esta educación, falta este tipo de curso, porque este es el curso que habría que darle a todas las personas que se van a dedicar a la poda, y muchas veces no está, y lamentablemente pasan este tipo de cosas de que los matan, los aniquilan y no corresponde. Pero bueno, justamente todo esto que vamos a ver ahora se trata de esto, de evitar este tipo de podas. Entonces, para lo último, la poda, a modo, esto que les estoy dando ahora es a modo de resumen de todo lo que vamos a ver próximamente. Ahora, la poda debe ser preventiva y anticiparse a futuros conflictos con la infraestructura para evitar la necesidad de podas excepcionales que dañen al arbolado. ¿Sí? Cuando hablamos de podas excepcionales, es esto que dijiste vos recién. Eh, Sí. los podan y los mochan totalmente. Había una Acá está. señora que dice, no los dejo, vos sabés que no los dejó, y les decía, yo me voy a atar al árbol, pero mi árbol no lo van a podar. Y fue el único que quedó vivo frente a su casa. Bueno, ¿viste? Fue muy cómico, pero no sabés cómo peleó al intendente y todo, porque no dejó que poden su árbol. Me parece muy bien. Espectacular. Bueno, mira, acá está. Esto de las podas excepcionales es cuando se realizan en árboles adultos como última alternativa antes de la extracción. O sea, cuando vos querés hacer una extracción, ahí sí lo cortás todo porque lo tenés que ir fraccionando antes de sacarlo. Pero es la última tipo de poda que se hace antes de sacar el árbol, por algún motivo. Por una decisión, así sea por decisión propia de que no quiero ese árbol en mi patio. Bueno, haces una poda excepcional. Pero si no, es una corta de ramas totalmente masiva que produce daño muy grave en el árbol. Esto que veníamos diciendo de raíces. ¿Sí? Se muere la parte de arriba, entonces el árbol gasta toda su energía en rearmar su copa y deja de generar raíces. Y ahí es cuando se mueren las raíces. Entonces ya se pone en peligro toda la estructura del árbol. ¿Sí? Eliminar alta proporción de la copa, del 50 al 100%, es terrible. ¿Sí? Estas son las podas excepcionales. Causa daños estéticos y estructurales irreversibles. No hay vuelta atrás con esto cuando hacemos este tipo de podas. Las grandes heridas que les hacen a los árboles, para lo único que sirven, aparte de desgastar al árbol
porque va a tener que generar de nuevo su copa. Esas heridas, yo creo que en alguna clase lo hablamos de esto, es como si yo me cortara el dedo. Le dejo una herida abierta donde pueden entrar todos los hongos, los virus, los patógenos, todo, y ahí se empieza a hacer una pudrición, se empiezan a hacer los cancros, unas grietas, o sea, lo único que le produce al árbol es enfermedades, ¿sí? Esas grandes heridas. Y aparte, está debilitado porque va a tener que generar toda esta copa y va a tener que gastar su energía en eso y no en curarse. Y el gran estrés que le produce al árbol, ¿no? Por la pérdida de su copa y también por la pérdida de todas sus reservas, porque piensen que con todas las hojas que tenía el árbol es por donde hace su fotosíntesis. Entonces, nosotros le estamos sacando todo eso, entonces, ¿de qué se alimenta si no tiene hojas para hacer fotosíntesis? ¿Por dónde ingresa alimento al árbol? Ocasiona declinación del árbol y puede producir la muerte del ejemplar, ¿sí? Así que no hay que hacer podas masivas. Bueno, esto hasta acá, resumen de todo lo que vamos a ver ahora. Pero que les quede claro que las podas drásticas no son buenas, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir viendo cada tipo de poda y por qué podamos. Las interacciones del árbol con el medio urbano, ¿sí? Con el medio físico natural, con las infraestructuras y con el movimiento urbano. Espérenme un segundo. Bueno, ahí. Con el ambiente físico natural... Yoli, despertate, Yoli, se va a golpear la cabeza contra el... Yoli. Esperen que voy a silenciar acá. Te vas a golpear. Gracias, ya me desperté. Me dormí profundamente. Ahora no se la escucha más a la profe. Se durmió conmigo. ¿Se fue la voz? No se escucha más nada. Silencio. Acá estoy, ¿me escuchan? Ahí sí. Hola, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, se perdió todo Vuelvo lo a último que empezar. dijiste. Es que silencié por el tema de la niña y me silencié a mí también. No queríamos despertar a Yoli. Por eso, Perdón, no es que tu clase silencié a mí sea también. muy agotada. Estoy en un posgrado que me estaba matando. No hay problema, no hay problema. Bueno, decía que la interacción del árbol con nosotros, con los humanos, tiene que ver con cuánto espacio va a ocupar las raíces y cuánto espacio ocupa su copa. Por ejemplo, cuánta luz le llega al árbol, cuánta sombra nos va a dar a nosotros, cómo va a ser su crecimiento. Ese es el intercambio que tiene el árbol con el ambiente físico natural, ¿sí? Cómo es su crecimiento, cuánto espacio le vamos a dejar a este árbol para que crezca. Cuando hablamos de las infraestructuras, tenemos que tener en cuenta qué árbol vamos a plantar con respecto a el tamaño de la vereda que tenemos, a si tenemos asfalto o no, si hay edificios, cañerías, cableados, iluminación, cartelería, semáforos, cámaras de seguridad, iluminación en las calles. Bueno, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta porque según toda la infraestructura que haya en el lugar donde yo voy a plantar un árbol, tengo que evaluarlo según el tamaño de cómo va a crecer ese árbol, para que no moleste a todo esto. Entonces, por eso que tengo que saber cuál es el tamaño definitivo en su edad adulta del árbol, según el lugar donde lo voy a plantar. En este dibujo, ustedes fíjense, tengo que tener en cuenta el tamaño de raíces, para que no obstaculice o no se cruce con ningún caño de gas, de cloaca o de nada, ¿sí? Si hay, por ejemplo, como hay en este dibujo, que está la calle, eso que ven así es un camión o un colectivo, entonces, si hay un asfalto ahí, tengo que tener en cuenta para que no me aplasten las raíces. ¿A cuánto pongo el árbol de distancia de ese asfalto para que no, la presión del asfalto no mate las raíces? ¿Cuántos metros va a crecer de altura el árbol para que no afecte a la luminaria que está arriba del camión? ¿Cuántos metros de ancho va a tener el árbol en su vida adulta para que no afecte a el crecimiento, la casa que tiene acá a la derecha? ¿Sí? Son todas cuestiones que tengo que tener en cuenta a la hora de plantar un árbol, para que no afecte a la infraestructura.
Y también tengo que tener en cuenta el movimiento humano, que son los peatones, el transporte público, los camiones, todo lo que circula por abajo de ese árbol, según su altura o su tamaño, para que no moleste a todo eso, que no sea un árbol que tenga las ramas bajas y que afecte a los peatones, por ejemplo, o que choque contra la luminaria, que afecte a las cámaras de seguridad, o sea, cosas que ahora vamos a seguir viendo, pero hay que tenerlas en cuenta. Planificar la incorporación del árbol en el medio urbano es muy importante. Entonces acá es cuando tenemos que tener en cuenta los tendidos subterráneos de servicios, pluviales, gas, agua, cloacas, todo esto que dijimos recién, la infraestructura pública, el pavimento, las veredas, la iluminación, las obras públicas, ¿sí? Hay que tener en cuenta que nada se afecte con el árbol, porque más allá de que a nosotros lo que nos importa es el árbol, tenemos que también cuidar todo eso que ya está cuando lo vamos a poner. O quizás el árbol ya está en su tamaño adulto y nosotros somos los que le ponemos la infraestructura a los costados. Bueno, hay que hacer una infraestructura adecuada para que no moleste al árbol. Pero siempre hay que tratar de que el árbol sobreviva de todas las formas. El tránsito de personas o vehicular, la percepción de la valoración del vecino, ¿sí? El vecino tiene que cuidar al árbol, así como esa señora que se puso y se ató a su árbol para que no se lo pueden, muy bien 10. Hay que valorarlo, hay que darle una valorización, porque ese es el árbol que creció durante 20 años, que le está dando sombra a su casa, que le está dando un valor adquisitivo también, porque no, ya lo hablamos, esto no es lo mismo un espacio, una casa con vegetación que una casa sin vegetación a la hora de venderla o de comprarla o de darle un valor económico. Hay que respetar el plan del ordenamiento del arbolado urbano de cada municipio, ¿sí? Y los tendidos aéreos de servicios, los cables, los cableados, hay que tenerlos muy en cuenta, la luz, el teléfono, el cable de internet, las láminas, las luminarias, las cámaras de seguridad, bueno, hay muchas cosas que están en el aire y que se tienen que respetar. Tanto el árbol tiene que poder crecer en su máximo esplendor, como todas esas cuestiones tienen que poder estar, ¿sí? Entonces tienen que poder convivir. Algunos de los mitos de las podas dicen que la poda le hace bien al árbol, le da fuerza, dice el mito. Esto es falso. La poda no es una necesidad fisiológica del árbol. Por eso decíamos hoy, los árboles que están en el campo viven perfectamente, se autopodan si necesitan podarse y crecen naturalmente en su máximo esplendor y de perfecta forma y funcionamiento, ¿sí? Entonces, un árbol no necesita una poda. Es una agresión que afecta su normal funcionamiento y puede causar daño porque le estamos haciendo heridas y por esas heridas pueden entrar los patógenos, ¿sí? Y de deformarlo de manera irreversible. Lo podemos deformar y nunca más le va a crecer una rama como la que estaba, sino que va a crecer de otra forma. Otro mito dice, los árboles no necesitan poda. Falso. También es falso. Miren qué contradicción una con la otra, ¿eh? ¿Por qué dijimos que los árboles sí necesitan poda? Ahí se escuchan voces, no sé si... Ahora sí, ahí estoy. Una pregunta, Jessy. Sí. Una pregunta, Jessy. Ahí en la casa de donde yo estoy trabajando, quieren podar una araucaria, pero es bastante importante, y la municipalidad no le permitieron. ¿Ese puede ser que pase? Sí, por supuesto. Porque el árbol está en el patio de ellos. Bueno, más allá de que el árbol está en un lugar privado, porque el patio de ellos es un lugar privado, la araucaria particularmente es un árbol milenario que está prohibida su corte, está prohibido su eliminación, justamente porque es un árbol milenario. Y hay leyes que la protegen. Y no lo pueden sacar. Sí, me le dijo no, que aunque ellos quieran sacar o podar lo que fuese sea, lo que pueden sacar es sacar la piña, lo que es más peligroso, pero sacar en sí, ni la rama que está en seco pueden sacar, le dice, pero el árbol en sí no lo pueden tocar. Exactamente, porque está protegido por ley, porque es un árbol que está en extinción, está en extinción, entonces no se puede tocar. Ah, ya, bueno, me saqué la duda porque vino... Sí, vino este caso, uno de la... Sí. Particular de la araucaria, ¿no? Así como la araucaria debe haber muchos casos, pero la araucaria está protegida por ley. Ah, porque vinieron todos para cortar y todo, y le dijo el muchacho que vino, le dijo, no, esta planta nosotros no podemos tocar, ni ustedes, le dijo. Lo que pueden sacar es la piña, la rama seca, todo, pero un mantenimiento nada más, le dice. Pero no lo pueden tocar, porque
hay bueno, le dijo la ley que le ampara, y si si cortan, la multa es muy grande. Es muy grande tanto para el dueño de la casa como para el podador. Exacto. Entonces se fueron todos, no lo tocaron y se fueron, no tocaron nada y se fueron. Y yo digo, tan así le voy a preguntar a Jessy que cómo es, si es verdad, es extremo o no, y bueno, ahora veo que sí. Es así. ¿Y qué hace la gente con ese tipo de casos? Cuando el dueño de la casa no quiere el árbol, pero no lo puede sacar, lamentablemente hay mucha gente que le hace intervenciones y le empieza a meter veneno en las raíces. Entonces, quieras o no, a lo largo de los años, la planta se termina seca. muriendo. Claro. Exacto. Sí, pero bueno, si también se detecta que está, porque muchas veces agarran los taladros, le hacen Sí. perforaciones y ahí le meten el veneno, que es un veneno que va directamente al torrente de savia y Sí. como es sistemático, se muere el árbol Sí, porque el veneno corre a través de toda la savia por todo el árbol. Y quieras o no, se Exacto. termina muriendo. Capaz que tarda 2 o 3 años en morirse, pero se termina muriendo y ahí es cuando el dueño dice, ah, pero se murió. En 2 o 3 años se murió el árbol, o casualidad. Exacto. Generalmente pasa, ahí sí no queda otra que cortarlo. Pero también Exacto. la ley dice que si se detecta que están esos agujeros de taladro, que si se detecta que hay veneno en el torrente de la savia, se puede multar igual a la persona por haber matado al árbol. Exacto, porque esta de Araucaria no sé cuántos años, porque tiene bastante metro cuadrado, es muy grande. Vaya a saber cuántos años tiene. Sí, si ya es una planta que da fruta, tiene más de 50 Sí. años segura la araucaria. Sí, este tiene este que pasó el año pasado, cayó, no sé, ponele 20 o 30 frutas. Claro, sí, el piñón es el que explota Sí, y explota el piñón. sí, Sí. exacto. Los Bueno, los muchas primeros gracias. años no da fruta. Después de los 70 años empieza a dar la cantidad mayor de fruta. Claro, Ay, sí, por eso. sí, Por eso, eso marca que ya es un árbol de mucha edad. Bueno, exacto. sigamos. Muy bien, bueno, Eh, gracias. por nada. Entonces, otro mito dice, los árboles no necesitan poda. Tampoco, esto es falso. ¿Pero por qué es falso? Porque es un árbol que está en un medio urbano. Entonces, necesita poda, pero para protegernos a nosotros, ¿sí? Poda para sacarle sus ramas muertas, poda para darle una función. La función viene a ser que nosotros podamos caminar por abajo del árbol. Entonces, todas las ramas que están a la altura de los seres humanos las sacamos y dejamos que crezca su copa por arriba. Poda para darle un funcionamiento en cuanto a los autos que transitan por la calle, que el árbol que crece bajo no moleste a ese tránsito, entonces le sacamos la forma. Son podas de formación que necesitan, pero porque son árboles que están insertos en un lugar urbano donde todos vivimos, ¿sí? Por eso que necesitan una poda, no porque lo necesiten fisiológicamente. Sigamos. Entonces, el árbol por naturaleza no necesita poda porque vive en un lugar urbano. Eso para que les quede así como. Entonces, consideraciones en la selección de las especies del arbolado es muy importante. Nosotros tenemos que saber elegir el árbol que vamos a plantar según su crecimiento de su vida adulta, cuánto va a crecer en su vida adulta, y según esa información que tenemos es el árbol que vamos a poner según el lugar que tenemos para ponerlo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta también esto que hablamos en clases pasadas, el tema del ambiente, que sean árboles que estén adaptados al ambiente donde pueden crecer en su máximo esplendor, ¿sí? Tenemos que saber elegir el tamaño adecuado en relación al espacio disponible que tenemos, esto que veníamos hablando recién, el ancho de vereda, el espacio disponible que va a usar su copa para que no afecte a un edificio, las raíces para las cañerías, la calidad en cuanto a las plantas y al trabajo de plantación, ¿sí? Bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta porque es un trabajo que viene hecho desde el vivero con respecto a su crecimiento. Pero ahora lo vamos a ver más en detalle en otra diapositiva. Pero bueno, en conclusión tenemos que buscar especies que se adapten al lugar donde lo vamos a plantar, que puedan desarrollarse en su máximo esplendor, en su vida adulta, en el lugar donde lo vamos a plantar. Espérenme, ahí está. Entonces, la poda por razones utilitarias y de seguridad, ¿sí? Esto que veníamos diciendo. Solamente le hacemos podas porque es una cuestión de seguridad para nosotros los humanos. Eliminamos riesgos en las zonas públicas donde transita la gente. Espérenme que me parece, ahí está. ¿Me escuchan, verdad? Sí, sí. Sí, se escucha. Bueno, le damos formación de estructuras resistentes. Miren, fíjense en el dibujito de arriba que el hombrecito es como que la rama le toca la cabeza, ¿ves? Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Podamos las ramas de abajo para que no afecten al tránsito.
Si tenemos una rama muerta en un árbol, en una plaza, la sacamos, porque es muy probable que esa rama se termine cayendo, porque el árbol se va a autopodar, como si estuviera en el medio del campo, y si pasan gente, personas, hay chicos jugando abajo, corre riesgo la vida de las personas. Entonces, previniendo esa situación, las podamos, las eliminamos. Eliminamos las ramas muertas, las ramas enfermas, las que tienen riesgo de caída, ¿sí? Las ramas que obstaculizan la visual, también hay que sacarlas, por ejemplo, las que están obstaculizando un semáforo, obstaculizan una luminaria, las cámaras de seguridad, todas esas ramas las podemos eliminar, siempre porque son cuestiones de que el árbol está en la vida urbana, no por cuestiones fisiológicas del árbol. Son podas por vivir en el ambiente urbano. Y despejamos, bueno, esto que decimos recién, las luminarias y las cámaras. Pero recuerden que todas estas podas son nada más que por vivir en la ciudad. Miren estas imágenes donde las ramas estaban en peligro, y miren ese banco, por ejemplo, que quedó totalmente destruido. Imagínense si hubiera habido gente ahí sentada, ¿sí? Entonces, las ramas que están muertas, en este árbol de arriba a la derecha se puede ver clarito que esas ramas están muertas. Esas ramas hay que sacarlas, están secas, no tienen hojas, y hasta el color de su estructura es diferente al resto del árbol. Entonces, esa rama hay que eliminarla, ¿sí? Hay que eliminar los riesgos que tiene la gente que transita por abajo. Fíjense estas ramas que obstaculizan la visión del semáforo, las ramas que están obstaculizando la visión de las cámaras, ¿sí? Los carteles, todos los carteles de tránsito. Esto, lamentablemente, son podas que se hacen por necesidad urbana, no por necesidad del árbol. La forma, entonces, ¿qué hacen los municipios? ¿Qué hacen los municipios cuando deciden? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta? Sí, Yolanda, la de que se despertó. Escuchame, no, te quería hacer una pregunta. Yo a veces lo que veo acá, yo vivo acá en Capital, no en Cava, que podan, pero realmente la gente que poda tiene criterio, porque a veces hacen, para mi gusto, asesinatos, ¿no? Fuera de que la rama, todo lo que sí yo entiendo, ¿no? Que no moleste los cables, pero dejan a los árboles, no lo debilitan cortar árboles gigantes, ¿no? Porque estos son estos árboles que tienen una pelotita que no me puedo acordar el nombre, que es re alérgica a la gente. Y después cuando hay tormentas, después se terminan cayendo. ¿Puede ser que eso genere debilidad o no tiene nada que ver? Totalmente, es lo que veníamos diciendo. Los mochan todos los años les mochan sus copas enteras. Lo único que hacen es generar que el árbol necesite generar su copa otra vez, porque quieras o no, en primavera la vuelve a formar, en verano nos vuelve a dar sombra, y gasta toda su energía en generar una copa nueva, en tapar esas heridas que le dejaron, y lo único que no hacen es generar raíces, entonces empieza a morir el árbol. Pero por supuesto que sí, esas podas son muy malas. Y lamentablemente muchos municipios tienen este tipo de intervenciones. Okay. Bueno, las podas por razones de salud del árbol, lo anterior ya dijimos que son todas podas que se hacen nada más que porque el árbol vive en una ciudad. Ahora vamos a contar por qué el árbol necesitaría una poda, en razones fisiológicas. Solamente porque hay estructuras dañadas del árbol. Dañadas, por ejemplo, con hongos, con enfermedades, son ramas débiles. Si hay un hongo, hay una rama débil. Esa rama débil debe ser cortada. Si hay ramas dañadas o muertas, hay que sacarlas, ¿sí? El corte de ramas que, por ejemplo, está afectado por insectos, que hay, por ejemplo, un taladrillo que está afectando a toda la corteza, hay que sacarla para que justamente no siga afectando a todo el resto del árbol, ¿sí? Entonces, hay que hacer ciertos cortes para evitar que se enferme todo el resto del árbol.